Estimados estudiantes, buenas tardes. Podemos escribir en el chat si logran escucharme. ¿Sí? Vamos a iniciar la sesión de habilidad verbal. Claro, sí. Ok, muy bien. Gracias, Leo. Bien. Hay muchos en la sala. Si tienen alguna pregunta, podrían escribir por el chat, ¿ok? Para evitar, ¿no?, alguna interrupción con los micrófonos. Esta es nuestra primera sesión. Hoy veremos una clasificación general de los textos que suelen aparecer en el examen de admisión. Este curso, el curso de habilidad verbal, es un taller, ¿no? Implica que durante estas 2 horas vamos a resolver juntos varios ejercicios. Tal vez no logremos terminar todos, puede ser que un texto quede como tarea. Bien, trataremos de avanzar lo más que podamos. En el examen de admisión, más o menos ustedes ya deben haber revisado, por lo menos el último o los últimos, ¿no?, que hubo, 4 exámenes, ¿no? El sábado, el domingo y luego el otro sábado y el domingo. Hay una clasificación básica, ¿no?, que en el examen anterior cambió solo el número de preguntas, pero los tipos de textos se mantuvieron. Puede ser que en el examen que ustedes van a tomar no haya la sección de actitud, ¿no?, que implicó una reducción en el número de preguntas de habilidad verbal y también de habilidad matemática. El texto que suele iniciar es el texto mixto. El texto mixto contiene tanto texto, ¿no?, así un párrafo o 2, 3 párrafos, seguido de una imagen, ¿no? Por eso es mixto, combina una parte gráfica y una parte textual. El texto dialéctico, a diferencia, contiene únicamente textos sobre una temática polémica. Es decir, se muestran dos puntos de vista, ¿no?, antagónicos, opuestos. Un autor sostiene una posición en un texto A y en el texto B otro autor, ¿no?, sostiene una posición contraria, con algunos argumentos. Y finalmente el texto en inglés. El texto en inglés es el texto continuo, solo que en inglés. ¿Qué es un texto continuo? Un texto continuo incluye solamente texto y una sola temática. Es un texto informativo. No es argumentativo, es decir, no vamos a encontrar, ¿no?, polémicas o posiciones diferentes sobre un tema. No, es un texto informativo en inglés. Bien, iniciaremos con los ejercicios. Veremos el texto informativo o texto continuo. Manera de ejemplo en español, como para entrenarnos. Este tipo de texto ya no suele aparecer en el examen, ¿ok?, en español, pero sí aparece en inglés, ¿no? No, pero en inglés. Vamos a iniciar con el texto 1 de la página 2. Todos tienen, ¿no?, el material, ¿sí? Bien. Voy a leer en voz alta, ¿ok? Y después tendremos unos minutos para que ustedes hagan una lectura silenciosa y encuentren las respuestas a las 5 preguntas. El texto 1. La llegada de los españoles permitió que la fe católica se estableciera en el Perú. Posteriormente, hace más de 100 años, la religiosidad era parte importante de la vida de los habitantes en Lima. Por eso era indispensable pertenecer o estar vinculado a una iglesia o a una devoción. El 13 de noviembre de 1655, un fuerte temblor sacudió Lima y causó estragos en toda la ciudad. Sin embargo, en un lugar llamado Pachacamilla, para asombro de los vecinos, no se destruyó solo un muro de adobe sobre el que había pintado al temple la imagen de un Cristo crucificado, flanqueado en la parte superior por el sol y la luna. Este hecho, que fue considerado un milagro, generó una chispa devocional, pero la zona quedó tan golpeada que los habitantes abandonaron el lugar.
La historia de este fervor, tan enraizada en el imaginario limeño, ha desarrollado una serie de explicaciones. Por un lado, según el historiador Vargas Ugarte, hacia 1650, una de las cofradías de negros de casta Angola se instaló en Pachacamilla. A diferencia de las demás castas de la zona, no se sabe qué advocación tenía ni a qué iglesia estaba adscrita. Pero él asume, en este caso el historiador, que el autor del muro fue uno de los miembros de la casta en mención, es decir, la casta Angola. Por otro lado, María Robstorovsky sostiene que el autor de la pintura habría sido uno de los pobladores de Pachacamac, que fue reubicado, por lo que la imagen habría estado en ese mismo lugar desde el siglo anterior. Incluso llega a decir la historiadora que los Pachacamac pintaron a su ídolo en esa pared, el que después se habría cubierto por la imagen del Cristo que vemos hoy. Mas no se ha encontrado, al menos hasta ahora, indicios al respecto, los que son hipótesis. Bien, ahora podemos ver las preguntas, tener 5 preguntas. ¿Ok? Recomienda leer nuevamente el texto en silencio y marcar. Luego veremos las claves y explicaremos por qué los distractores no pueden ser clave, ¿no? Si es que hay duda o en particular a algún distractor, ¿no? Que se acerca más a la respuesta. Bien, ¿está bien? Sí, tenemos unos minutos. Podemos tener, ¿no? Aquí unos 5 minutos. Bien, iniciamos la lectura y el ejercicio. Pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿No? Pueden escribir sus respuestas en el chat. Participación. El chat. Ya han colocado la respuesta. Para muchos es letra D. Veremos. El origen de la pintura de Cristo crucificado en Pachacamac, no de Pachacamac. Vamos a verificar con las claves. ¿Okay? Correcto, letra D. ¿Eh? Letra D, el origen de la pintura del Cristo crucificado. ¿Por qué no puede ser A, ¿no? El Cristo de Pachacamac pintado por un hombre de Angola? Es porque solo un historiador sostiene, ¿no? que podría ser, ¿no? El autor un hombre de Angola, pero María Robstorovsky tiene otra opinión, entonces no puede ser. La pintura realizada por un poblador nativo de Pachacamac, esa es la otra hipótesis, tampoco podría ser porque es muy limitada. El sismo ocurrido en Pachacamac y la pared no derrumbada. Es posible, pero en el texto se trata sobre todo, ¿no? de el origen religioso, ¿no? de esta pintura. Y no hay mención en letra C. En letra E, la gran influencia de la religión hispana a través de la pintura. Usar el término pintura es muy amplio, ¿no? Estaríamos hablando de varias pinturas, una colección de pinturas, pero en este caso solo se trata de una en particular. Veamos la pregunta 2, el antónimo contextual del término golpeada. Y en este tipo de preguntas hay que concentrarnos bastante, ¿no? Porque estamos habituados a buscar sinónimos, pero puede ser que la pregunta refiera a un antónimo. ¿Ok? Antónimo contextual de golpeada, ¿no? Vemos en el texto, golpeada, quedó tan golpeada que los habitantes abandonaron el lugar. Quedó tan devastada, ¿no? Muchos marcarían devastada, pero devastada es un sinónimo. ¿Cuál sería el antónimo? Construida, ¿no? Lo opuesto de destruida, construida. ¿Ok? Letra E. Después, devastada, violentada, vapuleada, son palabras sinónimas.
Ok. Número 3. Según lo dicho por Vargas Ugarte, un historiador, en lo que respecta a la casta Angola. Aquí esta pregunta es muy general, ¿no? Podemos buscar algo que sea verdadero, ¿no? Que todas sean verdaderas o cuatro opciones sean verdaderas y marcaríamos la falsa. O puede ser lo opuesto, ¿no? Que cuatro sean falsas y una sea verdadera. No sabemos, la pregunta no nos especifica si hay que buscar compatibilidad, incompatibilidad o verdadero o falso. Entonces es un poco difícil porque no se especifica. Tendremos que ver las opciones. ¿Qué marcaron el número 3? El número 3. Pueden colocar, ¿no? Al costado 3, ¿no? 3E, la mayoría E. Ok, tenemos 3 respuesta. Respuesta es letra D. ¿Ok? Estaba destinada a pertenecer a una de las iglesias. Entonces, tal vez esta la ha marcado como absurda, ¿no? O falsa. Si esta es falsa, quiere decir que A, B, C y E son verdaderas. ¿Ok? Entonces vamos a analizar A. La casta de Angola, cotejada con otras castas, se ignora su advocación. Y es cierto, ¿no? Es textual. En el texto se menciona que no se sabe cuál es la advocación de esta casta Angola. Es verdadero. Eran conformadas por una congregación de negros. También se menciona casta de negros, ¿cierto? Entonces es verdadero, B es verdadero. C. Llega a Pachacamilla a mediados del siglo XVII. ¿No? Entonces podemos ver en el texto a 1650, ¿no? Entonces sí, también es verdadero. Veamos, tenía entre sus fieles al pintor del Cristo en el muro. Bueno, según este historiador, efectivamente, el pintor del Cristo en el muro era de esta casta de Angola. Entonces, letra E también es verdadero. Entonces, estamos buscando algo falso. ¿Ok? Entonces, letra D sería la respuesta. Estaba destinada a pertenecer a una de las iglesias. Em, no se sabe, aparte de la advocación, ni a qué iglesia estaba adscrita, ¿no? No hay información. Entonces sería la única, ¿no? Que se aleja y que no está en el texto, letra D como falsa. ¿Ok? Es claro. Esta pregunta es bastante compleja porque no sabemos qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Es más sencillo si nos anticipan compatibilidad, incompatibilidad, pero esta pregunta no lo hace. Número 4. Se puede inferir del texto que la pared donde se encontraba el Cristo crucificado fue interpretada como un milagro después del movimiento telúrico que destruyó el lugar. ¿Debido a qué? Tenemos respuestas en el chat. 4. Algunos marcaron B, otros E, otros E. Entonces tenemos una división, ¿no? La respuesta es letra B. ¿Ok? Letra B. Se puede inferir que se considera un milagro porque se mantuvo estable frente a los pobladores, donde ellos buscaron una explicación lógica de la cual carecían y lo atribuyeron a un ser sobrenatural, ¿no? O a un milagro, ¿no? Un milagro a la religión. Bien, entonces, letra B, ¿por qué no pueden ser A, C, D o E? Estuvo reforzada firmemente con materiales y técnicas que trajeron desde Angola. No hay información, ¿no? Exactamente. A no está en el texto. Veamos C. Tiene como objetivo que los creyentes sean subordinados con los enormes poderes. Tampoco. Se habla de la subordinación de la religión, ¿no? O cómo la religión subordina. El texto no informa sobre ello. D. Era una prueba irrefutable de la fe verdadera que trajeron los hispanos para catolizarnos y adorar
a un único Dios renunciando a los nuestros. Podría ser, ¿no? Pero veamos la intención de la pregunta. Que la pared donde se encontraba el Cristo crucificado fue interpretada como un milagro. Queremos saber por qué se interpreta como un milagro. Después del movimiento telúrico que destruyó el lugar, ¿no? Por qué los pobladores pensaron que era un milagro? No porque es una prueba irrefutable de la fe verdadera de los hispanos, sino que es que siente el poblador, ¿no? Al ver que esa pared no se cayó. ¿Qué siente? Entonces, aquí en esta pregunta marcamos B. Los pobladores no lo entienden por lógica y lo atribuyeron a un ser sobrenatural, que coincidentemente, ¿no? Se relaciona con la religión católica. En letra E, se queda perfectamente intacta, ¿no? Convenciendo a los lugareños en unirse a los acontecimientos religiosos que se celebran constantemente. Es falso porque se menciona en el texto que los lugareños se van de la zona, ¿no? Porque quedó muy afectada la zona tras el terremoto. Bien, veamos ahora el número 5. Si se encontrara evidencia de que el muro de Pachacamilla primero estaba pintado el dios de los Pachacamac y luego encima de esa pintura el Cristo, se sostendría que, ¿no? Esta número 5 se relaciona con la postura de la historiadora, ¿no? En este caso, esta parte, ¿no? María Robsorotsky. Número 5, respuestas en el chat para el número 5. Ok, C, letra C, para muchos letra C y la respuesta es letra C. La propuesta realizada por María Robsorotsky sería plausible. Letra A, los pobladores sobresalían en diferentes técnicas. No se resaltan las habilidades de los pobladores. Las autoridades peruanas premiarían a la reputada historiadora. Es posible, ¿no? Pero se aleja mucho, ¿no? Se aleja mucho del texto. Letra C es la respuesta. Letra D, el estudio elaborado por Rosorowski expresaría su fe a Dios. No se menciona en el texto eh, que esto pasaría o condicionar la fe de la historiadora, ¿no? Letra E, las personas actualmente abandonarían su fervor al catolicismo. Probablemente, ¿no? Algunas personas, pero no todas, ¿no? Sí. Entonces, letra E es muy general. Ahora pasemos al texto en inglés, que también es un texto continuo, es igual que este, solo que en inglés, que es en la parte final. Entonces vamos al último texto. Último texto, ok, página 13. Ok, página 13. Voy a leer en voz alta. Después tendremos la misma dinámica, un tiempo para marcar las respuestas. Todos en la página 13. The terms typhoon and hurricane are regional names for the same weather phenomenon, the tropical cyclone. Tropical cyclones are intense circular storms that begin over warm tropical oceans, and they are characterized by low atmospheric pressure, high winds, and heavy rain. They draw their energy from the sea surface so they can retain their strength as long as they remain over warm water. Tropical cyclones generate winds that exceed 119 kilometers per hour. Indeed, the strongest ones produce sustained winds in excess of 240 kilometers per hour and gusts surpassing 320 kilometers per hour. The term super typhoon is used when a typhoon's sustained surface wind strength reaches 240 kilometers per hour, the equivalent of a strong Category 4 or Category 5 hurricane.
Some weather bureaus, such as the Hong Kong Observatory, which classifies super typhoons as storms with sustained wind speeds of 185 kilometers, and the Japanese Meteorological Agency, which classifies violent typhoons as storms with sustained wind speeds of 194 kilometers per hour, have lower thresholds. Tenemos algunas palabras que pueden ser un poco difíciles, como esta última, thresholds, que son límites, ¿no? Tienen bajos límites. ¿Ok? Normalmente en los ejercicios se adiciona una traducción, ¿no? Una traducción. Pero este texto no tiene una traducción, pero puedo, puedo hacer una aquí con el traductor de Google. ¿Ok? Solo un minuto para que puedan acompañar mejor este ejercicio. Okay. Abajo. Okay. Tenemos aquí abajo la traducción que voy a colocar en el chat también. Okay. Caso se pierda. Pero notemos que en el examen solo hay texto en inglés. ¿Okay? Si el texto es muy técnico o difícil, en compensación las preguntas van a ser sencillas. Normalmente el texto en inglés en un nivel básico exige menos procesos cognitivos que el texto en español. Es decir, las preguntas son más textuales, ¿no? Entonces, una técnica sería em, leer la pregunta y buscar en el texto la palabra, ¿no? Por ejemplo, super typhoons. Entonces, ir directamente a la parte de super typhoons, ¿no? Este trecho, esto de aquí. Bien, son más textuales. Tienen la traducción en el chat. Vamos a leer en silencio el texto y marcar las preguntas. Estamos en la página 13.
Muy bien, veremos las respuestas. Estamos en la página 13, resolviendo el texto continuo en inglés. Podemos marcar las respuestas en el chat. Pregunta número 1. Ok, ya tenemos algunas respuestas. La respuesta es letra E. Ok, veamos letra E. ¿Cuál es la idea principal del texto? Los ciclones tropicales son tormentas intensas que cuando alcanzan una cierta fuerza son llamados super typhoons. Esa sería la idea. Cuando hablamos de una idea, hablamos de una oración, ¿no? Es decir, hay un punto y es más extensa a diferencia del tema, ¿no? No nos pregunta el tema, pero la idea, un resumen. Bien, entonces letra E, pero veamos por qué no es A, ¿no? Por ejemplo, que fue la otra opción. A super typhoon is one that generates a speed of 240 kilometers per hour with es posible, pero es muy limitado a super typhoon. El texto habla en general de los ciclones tropicales y sus tipos, ¿no? Que dependen de, de la fuerza que tienen, ¿no? O de los daños que causan. Entonces, letra A es parcial, ¿no? Podemos descartar porque es parcial, no es total. Veamos el número 2. La palabra draw could be replaced by, ¿no? Este término puede ser reemplazado por. They draw their energy from the sea surface, ¿no? Una traducción sería que obtienen su energía de la superficie del mar. Entonces podemos reemplazar draw como letra B, ¿no? Obtener, obtain, ¿eh? Obtener de algo, ¿no? O retirar de algo. Número 3. About super typhoons, we can infer that. ¿Qué podemos inferir de los super typhoons? ¿Tienen respuestas? Pueden escribir en el chat. Pregunta 3. Pregunta 3. 3B. 3B. La respuesta es B. Muy bien. Their classification may diverge according to different bureaus. Su clasificación puede variar de acuerdo a los diferentes bureaus. Los bureaus son oficinas, ¿no? O agencias, ¿no? Agencias. En el texto se menciona la agencia japonesa y la agencia de Hong Kong. Observatorios, en este caso sería bureaus. Es letra B. ¿Eh? ¿Por qué no es A? They are very violent and produce destruction in large towns. No, no, esto es cierto, la primera parte, pero, pero no sabemos si es que no, esto es cierto, ¿no? Esta parte. Large towns, en pueblos muy grandes. Puede ser que en los pueblos pequeños también, ¿no? O inclusive más en los pueblos pequeños porque pueden ser más precarios, ¿no? Esta parte nos hace que no sea la clave, letra A. Letra B. Letra B es la clave. Letra C. The Hong Kong Observatory is far from wanting to study them. Quiere decir que el observatorio de Hong Kong no los quiere estudiar. No quiere estudiar los super typhoons. Esto es falso. Falso, porque en el texto se habla de la clasificación que hace a este observatorio. Letra D. Ellos producen, es decir, los super typhoons producen vientos de un máximo de 240 kilómetros por hora, ¿no? Máximo. Entonces, podemos, esto es textual, ¿no? Digamos, no hay una inferencia.
¿ok? Pero es cierto, ¿no? Y muchos marcarían letra D probablemente, pero no hay una inferencia, ¿no? Esto es textual. Y también, ¿no? Los diferentes observatorios, el de Hong Kong y el de Japón, indican otros valores, ¿ok? Por ejemplo, uno 185 y el otro 194. Entonces, tampoco hay uniformidad en los valores máximos. Letra E. The investigators who proposed the term are trying to modify it. Los investigadores que crearon el término super typhoons están tratando de modificarlo. No hay información al respecto. Entonces la respuesta es letra B. Número 4. According to the concepts of typhoon and hurricane, it is valid to say that they are, de acuerdo con estos conceptos, ¿no? De tifón y huracán, es válido decir que, ¿cuál es la respuesta? Podemos escribir en el chat. Chat. Letra D, para muchos es letra D. Son equivalentes, ¿no? Equivalentes. Muy bien. 5. If a tropical cyclone were to interact with frozen water, si un ciclón tropical interactuara con el agua fría, el agua congelada, ¿qué pasaría? Esta pregunta es de extrapolación, ¿no? Es decir, en el texto se habla de agua caliente, no hay información sobre agua fría. Entonces nosotros tenemos que trasladarnos a ese nuevo contexto, ¿no? ¿Qué pasaría? Normalmente es lo opuesto de lo que ya se menciona en el texto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Podemos escribir en el chat para número 5. 5, 5. Tenemos, ¿alguien más desea escribir? El 5. Muy bien, Zafra, Renvik. ¿Alguien más? Ha terminado el 5. Macedo, Alejandro, Lébano, muy bien. La respuesta es letra D. The cyclone would lose a lot of strength. El ciclón perdería mucha fuerza. Ya que en el texto se menciona que con el agua caliente gana fuerza, ¿qué pasaría en este contexto? Con agua fría o congelada, perdería fuerza. ¿Okay? Es lo opuesto, simplemente lo opuesto. Bien, hemos visto dos ejemplos de textos continuos, uno en español y otro en inglés. Ahora veremos el texto mixto. El texto mixto contiene imagen y texto. Veamos el texto mixto, ¿no? Disculpe, profe. Sí, Zafra. En la 3 del primer texto, ¿cuál era la respuesta? Disculpe. Del primer texto, en español, Sí, por favor. en 3. Para Vargas, la respuesta es letra D, ¿ok? Porque es falso y las demás son verdaderas, ¿ok? Número 3. Bien, estamos buscando texto, el Pero texto no es la verdad. mixto. Disculpe, ¿no es la verdadera la que piden? La pregunta, así como está planteada, no informa qué es lo que quiere. ¿Ok? Por eso es difícil. No se sabe si tenemos que buscar compatibilidad, incompatibilidad. Debería, ¿no? Pero no, por eso está difícil esa pregunta. ¿Ok? Veamos en la página 6. En la página 6, sección B, tenemos un ejemplo de texto mixto. Este tema es un poco interesante, ¿no? Aquí, texto y la imagen. ¿Ok? Y algunas preguntas.
Vamos a leer en silencio, esta vez el texto, ¿ok? Español, aquí, la página 6. Bien, sí, vamos a leer por unos 5 minutos. Después les mostraré la imagen y luego las preguntas.
Bien, ahora veremos el gráfico. Ok, también tenemos 2 minutos para analizar toda la información de este gráfico. Bien, veamos las preguntas. Pregunta 1. El tema central del texto mixto es. Tema central. Pueden escribir sus respuestas en el chat. De Pérez Cayupe también, uno de. Seguir respondiendo en el chat. Recién están leyendo la pregunta probablemente, ¿no? Entonces, o ya han avanzado un poco. Ok, la respuesta es letra D. El tema central es el aumento del vínculo nupcial, es decir, matrimonio, entre habitantes del Perú y residentes de Venezuela. Podríamos decir entre peruanos y venezolanos. Ok, letra D. ¿Por qué no puede ser A? El crecimiento masivo de los matrimonios con intereses particulares. Bueno, se menciona la posibilidad, ¿no? Aquí en el segundo párrafo. Pero también es parcial, ¿no? Cuando buscamos el tema central, digamos, es el todo, no una parte. B. La condena penal del extranjero. También es solo una parte, justo aparece en la parte final. La capital limeña registra un crecimiento matrimonial entre peruanos y venezolanos, pero también hay venezolanos ilegales, ¿no? Esta parte no se tiene información. ¿Eh? Y también es muy limitado porque se mencionan otras regiones. Letra E, el interés de un connubio con el propósito, nuevamente matrimonio con el propósito de establecerse definitivamente en un país. También es un poco general porque se habla de Perú, ¿no? Y no de un país, digamos, cualquiera. Número 2. En el texto el sinónimo contextual de la palabra motivaciones es, pueden marcar en el chat. Letra A. ¿Cuáles son las ventajas o las conveniencias? ¿Qué? Si hubiera estado aquí ventajas, también podría ser una opción, ¿no? Las conveniencias. ¿Qué? Letra número 3. Resulta consistente afirmar de la imagen, es decir, vamos a leer solo la imagen, que la inscripción en línea de casamientos, es decir, que la inscripción online, ¿no? Por internet, el registro por internet de casamientos o de matrimonios
Esas son las opciones. Pueden marcar la respuesta. Escribir en el chat. En el chat. La respuesta D. Muy bien, respuesta D. ¿Ok? Registra más uniones entre ciudadanos peruanos y mujeres venezolanas. Es decir, hombres peruanos y mujeres venezolanas. Letra D. ¿Por qué A no es verdadero? ¿Evidencia una mayor cantidad de matrimonios entre peruanas y venezolanos? No, no, eso es falso. Revela que cada año hubo una subida ininterrumpida desde el 2017. Entonces habría que ver. Subida ininterrumpida, no, no, porque en el 2020 no, y en el 2024 estamos a la mitad, pero el 2020 sería la excepción. Entonces eso es falso. Fue un total de 2.383 entre venezolanos o mujeres de ciudadanía peruana. Habría que hacer los cálculos, ¿no?, de obtener este número y no es el número correcto, es falso. Presenta 1.514 bodas entre varones peruanos y ciudadanos venezolanos. Nuevamente, habría que contar, ¿no?, y tendremos un número que no es este de aquí. ¿Eh? Número 4. Pregunta número 4. Se infiere del texto que un matrimonio anulado, pueden marcar sus respuestas. 4B. 4. Invalida cualquier beneficio legal que se hubiera obtenido al contraer nupcias. Es cierto, matrimonio anulado. ¿Por qué no es A? Exija que la persona extranjera sea deportada. No necesariamente, ¿no? La deportación tiene más carácter de otros delitos para que pueda ser deportado. Letra C. Requiera que el foráneo retribuya una indemnización económica a la expareja. Debería ser, pero no se menciona en el texto. Letra D. Afecta gravemente a la ex esposa al tratarse de una relación de muchos años. No se sabe cuánto tiempo es como mínimo, ¿no? Tiene que pasar para declarar el matrimonio anulado, entonces no hay información. Letra E. Deja impune al ciudadano extranjero. No, ¿no? Este ciudadano extranjero va a afrontar un proceso legal si el matrimonio se anula. Falso. Número 5. Veamos número 5, marquemos la respuesta. Bien, respuesta para el número 5 en el chat. 5E. Veamos 5. Respuesta correcta. E. Si un juez determinara que un ciudadano venezolano se casó con una peruana cuando sus papeles que autorizaban su estadía estaban a punto de vencerse, el extranjero tendría la intención de obtener tal vez la nacionalización peruana o la nacionalidad peruana, ¿no? Es decir, esta es la motivación de por qué se casó. Esto se menciona en el segundo párrafo. Ok, bien. En los casos A, no pediría a su embajada que lo dejen vivir en Perú. Se aleja del texto y esa decisión recae solo sobre Perú, no sobre Venezuela. B. ¿Supondría que los bienes de su esposa pasan repentinamente a él? No, probablemente el matrimonio se anule y todos los bienes que compraron juntos, ¿no?, también se dividirían. Intentaría de esta manera
traer a todos sus familiares de su país. También eso se aleja del texto. Demostraría un sentimiento verdadero a su pareja mediante la ley. También se aleja del texto. Bien. Hemos visto un ejemplo de texto mixto, texto con imagen. Hay preguntas sobre el texto, la mayoría, y siempre hay alguna pregunta sobre la imagen. Y hay preguntas que pueden ser de texto, de imagen. Ahora veamos el texto dialéctico, ¿no? El texto dialéctico. El texto dialéctico es un texto polémico que nos muestra dos posturas diferentes en párrafos separados. En cantidad de palabras, el texto dialéctico es el más extenso. Y en cuanto a tiempo, deberíamos asignar un poquito más de tiempo al texto dialéctico. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. Vamos aquí. Ok, sobre Halloween, ¿no? En propósito del mes de octubre. Página 9. Página 9, texto 2. Vamos a leer el texto A. ¿Ok? En primer lugar, el texto A en silencio. ¿Ok? Luego les mostraré el texto B. Texto A.
Bien, vamos a leer el texto, ¿ok? Y que vamos a dedicarle más tiempo a este texto dialéctico. Texto A. Halloween, o también conocido como Noche de Difuntos en Latinoamérica, Perú, Ecuador, Chile o Colombia, es una fiesta de origen celta que se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido. Celebrar esta fiesta hace conocer las diferentes costumbres y compararla con nuestra cultura. Disfrazarse de monstruos, momias, fantasmas, etcétera, ayuda a la creatividad, es decir, promueve la imaginación, concentración de los niños y adolescentes. Beneficia también a afrontar los miedos, ya que se desenvuelven en un escenario terrorífico. Es decir, los niños, ¿no? Los niños se desenvuelven en un escenario terrorífico, donde pueden conversar con amigos, familiares y participar en el clásico juego de truco o trato. Mientras los niños se relacionen con los otros en el barrio o conozcan a otros adultos que viven en el vecindario y juntos puedan tocar las puertas de las casas y pedir caramelos para que lo consuman o los consuman durante los días posteriores. Ello ayuda a que desarrollen habilidades sociales como resolución de conflictos o la negociación, según indica la psicopedagoga Paula Sainz del gabinete ICEP Clinic de Barcelona. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la postura del autor de este texto? ¿No? Que el autor es Rivas, que está aquí en la fuente. Es una postura a favor, ¿no? Menciona todos los beneficios que trae Halloween. ¿Eh? A favor. Veamos el texto antagónico. Halloween es una celebración extranjera que hace ya muchos años se instauró en Latinoamérica, adoptando una costumbre desconocida para entonces y olvidando, por decirlo de alguna forma, las costumbres prehispánicas. Es muy parecida al Día de Muertos. La Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre y los países como México, Perú, Argentina o Bolivia tienen su propia celebración ese mismo día, aunque muchas personas ya no lo festejan, puesto que se impuso la celebración foránea. Existen fanáticos religiosos que dicen que es una adoración al diablo, ya que promueve el miedo, el horror y lo relacionan con prácticas oscuras que pueden ser dañinas para los niños y adolescentes. Por otro lado, es una celebración no remunerable que da pie a gastos innecesarios, tal como un disfraz, que los dañan psicológicamente por ser muy terroríficos y les causa miedo, por ende, los cohíben. O adornos típicos de la celebración que afectan la economía de algunas familias por seguir esa tradición. Y esto hace que se limiten a comprar solamente lo necesario, a comprar solamente lo necesario. Los padres deben estar atentos a la hora de que sus hijos pidan caramelos, ya que se reportaron casos en el cual los dulces contenían una mínima cantidad de sustancias alucinógenas que llevaron a los chicos al hospital. ¿No? Es una posición opuesta en contra del Halloween y menciona todas las desventajas de Halloween. El autor es, ¿no? De apellida Corazón. Ahora veamos las preguntas. Pregunta 1. Los textos discuten primordialmente sobre, es decir, hay que comparar cuál es el tema en ambos textos. ¿Cuál es la discusión acerca de qué? Marquemos la respuesta. Uno c muchos marcan uno c. Veamos qué nos dice el Baltario. 1 d. Los textos discuten primordialmente sobre la celebración de Halloween en los países latinoamericanos. Sí, en ambas listas se menciona, ¿no? En ambos textos se menciona países latinoamericanos y la celebración de Halloween. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser A?
Las consecuencias de celebrar Halloween en Latinoamérica. El término, las consecuencias, ¿no? Puede tener una connotación negativa y al ser negativa podría ser parcial, ¿no? Referirse solo a un texto y no a ambos textos. Letra C. El principio de Halloween y la influencia en países del mundo, ¿no? Se habla más de Latinoamérica y no todos los países. Letra D. La diferencia del Día de los Muertos entre latino y anglosajón. Tampoco solo se hace referencia a que el Día de los Muertos no se celebra mucho, ¿no? Y esto aparece en un solo texto, no en ambos. Letra E, los disfraces de Halloween, que es contraproducente utilizarlos también, ¿no? Solo se refiere a un texto y no a ambos textos. Tenemos una pregunta de Nicole Torres. Profesora, una pregunta. Sí, ¿Cada vez que se refiere a consecuencias, siempre es algo negativo o solamente en este caso nomás sería? podría ser solo en este caso, ¿no? Sí, puede haber consecuencias. Si es que es algo más neutro, podría ser los resultados, ¿no? O los efectos, ¿no? Sí, Porque en el primer caso habla de consecuencias, pero positivas, y en el segundo, serían negativas. sí, ¿no? Pero en ambos casos, digamos, se exponen argumentos sobre Halloween, ¿no? O sea, podría ser letra A también una buena clave, pero tenemos que ver cuál de las dos es más completa, ¿no? La celebración de Halloween en los países latinoamericanos se parece mucho a letra A, ¿no? Pero ya sabemos qué consecuencias podría tener, ¿no? Un tenor más negativo, ¿no? Y limitarnos a un solo texto. En la A serían más como beneficios, ¿no? Más beneficios a favor, ¿no? Sí, sí. Beneficios de celebrar Halloween. Es lo que diríamos normalmente cuando hablamos, ¿no? Más beneficios que diríamos las consecuencias. No decimos las consecuencias, los beneficios. En este caso, si fuera los beneficios y desventajas, podría ser clave, ¿no? En letra A. El número 2, en el texto, el verbo desenvolver tiene el significado de realmente desenvolver, ya que se desenvuelven, ¿no? En un escenario terrorífico. Aquí hay que buscar el sujeto, ¿no? Como es un verbo. No se menciona, no está explícito, pero si continuamos la lectura vamos a ver quién es el sujeto. Se desenvuelven en un escenario terrorífico donde pueden conversar con amigos. Aquí, ¿quiénes pueden conversar con amigos, familiares y participar en el juego clásico? Los niños, ¿no? Los adolescentes. Entonces es el mismo sujeto. Los niños y los adolescentes se desenvuelven. Veamos en número 2 la respuesta. Letra. Letra D. Número 2, letra D. Socializan. Veamos número 2, ¿no? La palabra hace referencia a que los niños o los jóvenes pueden interactuar con sus pares o adultos, ¿no? Socializan. Se restringe a la interacción. Y más adelante se habla de negociación también, ¿no? Sí. Letra D, sí, todos coinciden. Socializar. Si vemos en el diccionario claramente desenvolver, tal vez el primer sinónimo que aparece es desarrollar. ¿Ok? Muchos marcarían desarrollar, pero normalmente ese tipo de preguntas se refieren al contexto, ¿no? Es decir, este verbo en un determinado contexto puede adquirir otro sentido, como acabamos de ver en número 2. Pregunta 3. En el texto A, ¿es consistente sostener que al disfrazarse los niños y adolescentes? El texto A, recordemos que el texto A está a favor de Halloween, ¿no? Eso tenerlo presente. ¿Cuál es la respuesta para la pregunta 3? 3D, correcto, ¿no? Permiten desarrollar las capacidades cognitivas entre ellos, porque se vuelven más creativos, ¿no? Al pensar en el disfraz, en qué se van a poner, ¿no? D.
¿Por qué no puede ser A? Ocasiona mucho miedo entre niños, ¿no? Esto es ya el texto B, no es el texto A. Aseguran que tendrán en sus calabazas muchos dulces. Esto se aleja del disfraz. Aceptan dejar de lado las costumbres de sus localidades. También esto sería más una desventaja, ¿no? Texto B. Ofenden a las creencias religiosas y populares del país, también es texto B, ¿no? Entonces tenemos que buscar únicamente lo que se relacione con el texto A, que es, ¿no?, una posición a favor de Halloween. Número 4, se desprende del texto B. Ahora veamos solo el texto B, que la poca cantidad de narcóticos presentes en los dulces. Recordemos, el texto B está en contra del Halloween. Marquemos una respuesta. 4. B, respuesta correcta. Puede perjudicar seriamente la salud de los pequeños, ¿no? Esta cantidad de narcóticos puede perjudicar seriamente la salud de los pequeños. Ujú. Fueron puestos por un adolescente que odia Halloween, ¿no? Esto también se aleja de texto, no se sabe quién, ¿no? Solo se menciona que hubo un caso, pero no se menciona quién colocó, ¿no?, quién dio el caramelo. Llevaron a que se denuncien a las fábricas que lo producen, tampoco hay información al respecto. Marearon a algunos niños y muchachos latinoamericanos. No se habla de un caso en particular. Esta afirmación es muy general. Afectaron gravemente a los padres que también probaron. Tampoco hay información, solo se menciona a los niños, ¿no? Bien, número 5. Si Halloween se celebrara únicamente en los países anglosajones hasta la actualidad, entonces los países latinoamericanos, esta es una extrapolación, ¿no? El contexto cambia porque no es la realidad. Entonces, los efectos serán contrarios a los que aparece en el texto. Marquemos una respuesta en 5. Cinco c, ¿no? Muy bien, 5C, respuesta correcta. Entonces, los países latinoamericanos mantendrían sus costumbres tradicionales del Día de los Muertos. Sí. Letra A, porque no es clave, buscarían la forma de imitar esa costumbre tan exótica y divertida. Pues esto estaría de acuerdo con el texto A, pero aquí esta extrapolación, al no indicar a qué texto se refiere, entonces podemos suponer que es a los dos. Entonces tiene que ser más total que parcial, ¿no? Digamos, A es un poco parcial. D, habrían adoptado otras celebraciones de origen europeo oriental. No, esta parte de aquí causa dudas, ¿no? Europeo oriental, ¿no? Se espera costumbres más autóctonas. Letra D. Intentarían que sus costumbres fueran conocidas a nivel mundial. Es posible, ¿no? Pero ya se alejan, ¿no? Hay que buscar una más cercana. Rechazarían todas las fiestas paganas de otros lugares al instante. También se aleja. Digamos que la que más se acerca al texto es letra C. Ya hemos visto ejemplos de los tres tipos de texto, ¿no? El texto en inglés, es un texto continuo, el texto mixto, que tiene texto y gráfico, y acabamos de ver el texto dialéctico. Nos quedan pendientes dos textos más. Veamos el que no hemos hecho. El texto 2, ¿ok? Veamos el texto 2 de la página 4. Es un texto continuo, parecido al texto en inglés. Solo habla de una temática. ¿Ok? Vamos a leer el texto en silencio.
Bien, leeremos el texto. La tasa de natalidad, definida como el total de nacimientos anuales por cada 100 habitantes, es un indicador crucial, ya que es uno de los principales determinantes del crecimiento poblacional. En este sentido, entender la evolución de la tasa de natalidad es fundamental para el diseño y la implementación de políticas públicas, en especial en los sectores de salud, educación y pensiones. Además, la baja tasa de natalidad conlleva a un menor número de jóvenes que sustentan demográfica y económicamente a una mayor cantidad de adultos mayores que crecen a nivel poblacional más y más. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la tasa de natalidad de Perú se ha reducido significativamente en los últimos 70 años. Se estima que este indicador alcance los 1,7 nacimientos, 2 hijos, por cada 100 habitantes en 2023, cifra considerablemente inferior a la registrada en 1990 y 1950. 3,1 y 4,8 nacimientos por cada 100 habitantes respectivamente. Así, el nivel de la tasa de natalidad peruana sería actual, la tasa actual sería similar al registrado por Europa y Estados Unidos en 1990. A nivel de Latinoamérica, Perú ha experimentado una de las mayores reducciones en la tasa de natalidad desde 1950, aunque se mantiene por encima del promedio de la región. En específico, Perú redujo su tasa de natalidad en 3,1 punto entre 1950 y 2023, cifra superior en valor absoluto a lo registrado por el promedio de Latinoamérica y el Caribe, 2,8 puntos de caída. A pesar de esta reducción, Perú aún se ubica entre los 10 países de este territorio, es decir, de América Latina y el Caribe, con mayores tasas de natalidad. Entonces, aquí hay información sobre el pasado, sobre el presente y proyecciones hacia el futuro. Veamos el último párrafo. En las próximas 2 o 3 décadas se proyecta que Perú alcance tasas de natalidad parecidas a las registradas por los países europeos en 2010. Según estas proyecciones, para el año 2050 se espera que la tasa de natalidad en Perú disminuya a 1,2, es decir, un hijo por 100 habitantes, cifra cercana a la estimada para Europa en 2010. Sin embargo, es importante destacar que estas proyecciones son sensibles a la evolución de los factores determinantes de la natalidad, como ingresos, años de escolaridad, participación laboral femenina, entre otros. Al autor, damos la pregunta 1. El tema central del texto es, ya tenemos respuestas, opinan, la mayoría letra C, Zafra, Macedo, Montenegro, Chambi, Gamarra. La Gamarra está entre C o D. Que veremos la respuesta. El texto. Ok. Respuesta C es la disminución y la proyección de la tasa de natalidad del Perú. ¿No? Cómo ha disminuido en comparación al pasado y cómo será esta tasa de natalidad en el futuro. Entonces, en ambos lados hay comparación con respecto al presente. ¿Ok? Disminución y proyección. ¿Por qué no puede ser D? ¿No? El Perú y la tasa de natalidad en comparación similar con Europa. Bueno, esto es un poco parcial, ¿no? Porque también se compara con América Latina. Digamos, es parcial. Veamos letra A. La reducción significativa de la tasa de natalidad según la ONU. Esto es muy general, puede ser en cualquier país, pero el texto se centra en Perú, ¿no? Esto es muy general. El decrecimiento de la población nacida y el aumento de la vejez. Decrecimiento de la población.
no hay mucha referencia al aumento de la vejez. El Perú y, bueno, ya vimos, letra E, el inicio de políticas públicas en distintos sectores por la natalidad. Esto sería más un resultado, una consecuencia para solucionar los problemas, pero no es el tema central del texto. Número 2. El término similar puede ser reemplazado por, busquemos un sinónimo contextual. El nivel de la tasa de natalidad peruana actual sería similar al registrado por Europa y Estados Unidos en 1990. Veamos respuestas. Letra C, muy bien, comparable, ¿no? Es comparable. Ok. Número 3. Es inconsistente afirmar que el Perú dejó de ser una de las naciones con más altos índices de natalidad en América Latina y el Caribe, ya que, vamos, es inconsistente. Es falso. Un minuto para ver las respuestas. Ya hay respuestas. 3B. Correcto, 3B. Se mantiene en el rango de una decena de países con elevados alumbramientos. Alumbramientos es nacimientos en esta región. ¿Ok? Sinónimo de nacimientos o partos, alumbramientos en esa región. Bien, la respuesta es inconsistente. El Perú dejó de ser una de las naciones con los más altos índices de natalidad. Sí dejó, pero en general actualmente en comparación con los otros países se mantiene en el rango, ¿no? de los países con alumbramientos. ¿Tienen alguna otra opción? ¿Alguien marcó algo diferente? En el chat. Veamos A. Es el resultado de ejecuciones preventivas que incentiva el Ministerio de la Mujer y el Estado. Bueno, no hay información sobre el Ministerio de la Mujer, no en el texto. Cuando la pregunta es por inconsistencia, es más textual, ¿no? Lo que aparece y lo que no aparece. Si es que está en contra de lo que aparece, es por falsedad, ¿no? Y si es que no hay información, es porque se aleja del texto. Veamos la pregunta 4. Se colige del texto que las proyecciones de la tasa de natalidad peruana para el 2050, que tendríamos que leer solo el último párrafo, ¿no? Que habla de las próximas 2 o 3 décadas. Veamos la respuesta, número 4. Veamos las respuestas. Letra E. Veamos la respuesta correcta es letra E. Muy bien. Se colige del texto que las proyecciones de la tasa de natalidad indican un rezago de 40 años con respecto a las natalidades europeas, ¿no? Podemos restar, en el texto se menciona 2010, 2050, ¿no? 40 años. Ok, bien. Número 5. Si Perú llegara a un decrecimiento de la tasa de natalidad a 1,2, entonces los peruanos, veamos la respuesta.
La respuesta es letra B. Los peruanos sufrirían un aumento acelerado en el proceso de envejecimiento. Cuando hablamos de natalidad, otro término que se relaciona es lo opuesto, ¿no? Digamos, fallecimientos, envejecimiento. También si en el presente, digamos, hay menos nacimientos, las proyecciones futuras, ¿habrá más población joven? No, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Habrá más población, es decir, la pirámide poblacional cambiaría mucho, ¿no? Habría al final más ancianos, ¿no? que jóvenes, ¿no? Si en el 2024 ya se reduce la tasa de natalidad. ¿Por qué no sería A, no? Los peruanos ahorrarían demasiado dinero. Hay que estar atentos a estos adverbios, ¿no? Con demasiado dinero. Ahorrarían dinero al carecer de gastos para los nacidos. Es probable, ¿no? Pero estos adverbios, mucho dinero, demasiado dinero, debemos estar atentos, ¿no? Para darlos como distractores. En letra Profe, C, sí. o sea, un aumento acelerado en el proceso de envejecimiento que se refiere a que hay más ancianos. En el futuro habrá, ¿no? Es decir, calculemos en 30 años, en 40 años, habrá más población envejecida, ¿no? Porque no habrá tantos jóvenes, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se acelera el proceso de envejecimiento? Porque lo normal sería que haya tal vez más jóvenes que ancianos, ¿no? Ese sería lo ideal en una sociedad, más jóvenes que ancianos. Pero al haber menos natalidad ahora, este proceso de envejecimiento, es decir, de aumento de población anciana o de ancianos, se va a acelerar, ¿no? No sé si se entiende en ese sentido. Va a haber más número de ancianos, más cantidad de ancianos. Tal vez puede ser confuso si pensamos en las arrugas, ¿no? Y en este proceso de deterioro del cuerpo. No es en ese sentido en el que usamos, en este caso, el proceso de envejecimiento, sino en la cantidad de población envejecida. Aumentaría, ¿cierto? Se aumentaría. Habría menos jóvenes y más ancianos, ¿no? Que es una situación catastrófica. Bien, tenemos tiempo para el último texto. Avanzado, creo que me falta un texto. El texto 3, ¿no? El texto 3. Podemos leer el texto 3. Si no alcanzamos a ver las claves, yo les podría dictar cuáles son las claves de respuesta para que las anoten en un cuaderno y después no comparen. En texto 3. Texto, el esfuerzo.
Bien, voy a escribir las claves en el chat. ¿Eh? Dejar de compartir. En casa pueden cotejar y corregirse, ¿no? Es un texto un poco extenso. 1 dedo, 2 enano, 3 casa, 4 beso, 5 avión. ¿Eh? Son las claves del texto 3 de la página 10. Texto 3, página 10. Texto 3, página. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo lunes.